Hola, buenas tardes. Hoy es martes 9 de febrero. Es tarde de Cumbres, un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi. Un proyecto en el que imaginar el futuro de la farmacia hospitalaria. Esta tarde ascendemos una nueva cumbre, un nuevo hito, eh, un nuevo tema, ¿no? En esta ocasión ascenderemos el TEIDE. Y el TEIDE es el reto, la cumbre de enfocados en solo aportar valor. Y creemos y consideramos que desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria debemos de replantearnos, ¿no?, lo que es aportar valor. Y aportar valor entendiendo y planteándonos, ¿no?, de una forma autocrítica o reflexiva qué es valor en realidad, ¿no? Cómo somos capaces de conseguir valor para nuestros pacientes, ¿no?, para el resto de profesionales con los que interactuamos, cómo el valor está absolutamente relacionado con la calidad de todo aquello que hacemos, ¿no?, y cómo, en definitiva, aportar valor se podría traducir en ofrecer soluciones, ¿no?, en identificar un poco todas las carencias, los problemas, las preocupaciones que tienen, ¿no?, es decir, nuestros destinatarios finales, ¿no?, y mejorar y facilitarles la vida y, por lo tanto, hacer que cada cosa, ¿no?, que cada acción, cada proceso, cada intervención que tenemos dentro del hospital como farmacéuticos hospitalarios, pues mejore la experiencia y la calidad de todos aquellos que se interactúan con nosotros, ¿no? Y queríamos tratar o entender que cuando hablamos enfocados en solo aportar o enfocados en solo aportar valor, hablamos de la necesidad o la oportunidad para optimizar procesos, para desaprender, ¿no? Es decir, para intentar visualizar y entender más allá del momento en el que estamos viviendo, que nos toca vivir en la actualidad, ¿no?, en esta tercera ola de la pandemia, en la situación, en el contexto en el que estamos, analizar de forma mucho más objetiva y holística qué cosas llevamos tiempo haciendo que no aportan valor, ¿no? Qué cosas que tienen que ver cada día, ¿no?, de forma interna, de cómo se organizan los servicios, el propio servicio de farmacia hospitalaria, de cómo nos conectamos con otros profesionales, de cómo interactuamos con otros actores claves, ¿no? Es decir, sean empresas del ámbito tecnológico, sean industria farmacéutica, ¿no?, sea la aportación o la transformación de valor enfocada al paciente, como qué cosas deberíamos de hacer de otra manera. Enfocados en solo aportar valor, hablará también de la necesidad de nuevos enfoques en la forma de hacer, ¿no? Es decir, de rediseñar experiencias, ¿no?, de diseñar o de entender que la forma en la que trazamos, ¿no?, en la que establecemos todo este proceso, pues tiene capacidad de mejora, ¿no? Y creo que, por último, también es una oportunidad para entender que en estos momentos en los que todo es tecnológico, ¿no?, todo es
virtual, ¿no? Por streaming, en el que no nos podemos ver en persona ni tocar, pues creo que o consideramos que la tecnología tiene que ser también una facilitadora del cambio, ¿no? Y esta frase será la que defina, ¿no? Un poco esta cumbre, ¿no? Lo importante de eliminar la frontera más peligrosa es la que tú mismo has creado, ¿no? Y creemos que esta frase un poco fija lo que entendemos por enfocados en solo aportar valor, ¿no? Es decir, muchas veces, o la mayor parte de las ocasiones, estamos muy centrados nos cuesta mucho desaprender, ¿no? Entender que siempre se hizo aquí siempre se hizo esto así, ¿no? Es decir, el dar por hecho las cosas, el no replantearnos, ¿no? Ni tan siquiera buscar otra perspectiva, ¿no? Para poder visualizar oportunidades de mejora. Entonces, en ese sentido, esta tarde vamos a extender esta primera cumbre de Teide, como todas las primeras cumbres que ascendemos, pues tenemos la oportunidad y creo que el privilegio de poder contar siempre con un compañero farmacéutico hospitalario, ¿no? Bueno, pues que un poco tiene una atracción, una visión centrada en la necesidad de aportar valor. Y esta tarde nos acompaña Mario García Gil, jefe de servicio del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación a esta ascensión al Teide. Un gran reto a ver si conseguimos buscar y encontrar el valor en farmacia hospitalaria. Felicitar a la SEP por este proyecto de cumbres y también a Sanofi, y gracias por contar conmigo. No, un placer. La verdad que será fantástico un poco analizar y visualizar vuestro punto de vista, ¿no? Y como todas las primeras cumbres, siempre contamos con la compañía de alguien, ¿no? De un compañero de viaje que es, bueno, pues a priori, ¿no? Externo, o no tiene, aunque tenga vinculación y conocimiento con el sistema, no es, ¿no?, un actor bueno, pues un poco de los que tenemos nosotros asociados, ¿no?, en nuestro día a día dentro de este tinglado en el que trabajamos, ¿no?, el sistema sanitario, ¿no? Entonces, esta tarde tenemos la fortuna de que nos acompaña Alberto Barreiro. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Alberto, la verdad es que es difícil sintetizar o presentarle, ¿no? Alberto Barreiro es diseñador estratégico, tiene una trayectoria espectacular, desde empezó a trabajar en Londres, en Yahoo, a ser diseñador de experiencia en grandes empresas como el Grupo Prisa, a estar trabajando en multisector. Yo creo que es una persona clave para todo aquel que tenga una atracción o que entienda que la innovación o la transformación es la palanca para poder cambiar organizaciones grandes o pequeñas. Está totalmente, tiene que conocer a Alberto, ¿no? Porque Alberto es, la verdad, que además de un transformador, un inspirador total, ¿no? O sea que es un lujo tenerte aquí, Alberto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias sobre todo por contar conmigo. Siempre digo que nunca digo que no a estas oportunidades de conversar, porque para alguien como yo, que es externo a todo, porque lo que hago es precisamente ayudar o intentar ayudar independientemente del sector, independientemente del reto, a solucionar los problemas de una perspectiva distinta, que espero que podamos comentar durante la charla. La oportunidad que es para mí poder estar con vosotros y aprender de vuestro sector, aprender de vuestros retos, y ya solamente en las charlas preliminares que hemos tenido he aprendido muchísimo y estoy totalmente fascinado y agradecido por poder estar con vosotros esta tarde. Jolín, pues yo creo un poco que este es el contexto que buscamos, ¿no? El contexto que buscamos cuando hacemos cumbres es que quizás tenemos una fatiga, ¿no? Es decir, esto ya empieza a ser una cumbre social, ¿no? Esta parte de la pandemia, ¿no? Es decir, esta fatiga que tenemos a nivel social, ¿no? Pero yo creo que también tenemos una fatiga tecnológica, ¿no? Una fatiga de muchas reuniones, ¿no? De mucha actividad, que todo el mundo se está
está replanteando incluso el mismo formato, ¿no? de todo lo que tiene que ver de forma tecnológica con el teletrabajo, ¿no? Y con la forma de gestionar las cosas, ¿no? Estamos llenos de actividad por las mañanas, en el trabajo, en el hospital, es un pim pam pum sin parar, ¿no? Es decir, Mario esta misma mañana nos comentaba, pues bueno, pues aparte de la complejidad, las complicaciones actuales de la situación actual, pues el día a día es tremendamente intenso y por las tardes, pues a veces pues está lleno de muchísima actividad, ¿no? La propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria es tremendamente intensiva y promotora de muchísimas actividades, ¿no? Pero también esto lo que nos genera a veces en ocasiones mucha fatiga. Entonces nosotros un poco la orientación de Cumbres es esto, ¿no? Es decir, Cumbres buscamos que sea un lugar de reflexión, de diálogo, ¿no? Distendido, en el que lo que buscamos es la experiencia, ¿no? Los puntos de vista o el contrapunto y sobre todo que podamos sacar tips, ¿no? Lecciones aprendidas que nos puedan servir o que puedan un poco facilitar el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría antes de empezar al lío, ¿no? Tenemos siempre como dos sesiones o dos actos en esta parte de cuando subimos las cumbres, que es la parte del campo base, ¿no? Y es la parte primera, ¿no? Antes de iniciar, ¿no? No tenemos altitud suficiente, pero siempre nos gusta entender que el campo base es esta parte de la estrategia, ¿no? De la reflexión, ¿no? De intentar ver cuáles son las necesidades que tiene uno, de analizar, de objetivar, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría, creo que hay como varias líneas que creo que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de aportar valor, me gustaría, o sea, que hablásemos del valor de dentro, del valor hacia afuera, ¿no? Es decir, también de cómo veis cómo tenemos que aportar o dejar de desaprender aquello que hacemos dentro del sistema, pero también fuera, ¿no? Es decir, cómo distintos actores, ¿no? Es decir, pues el ámbito de la colaboración pública-privada, la industria farmacéutica, es decir, cómo deberíamos dónde está el valor, ¿no? Para introducir, bueno, pues vemos y sabemos que a corto o medio plazo la medicina, ¿no? Será otra cosa totalmente diferente, más allá de todo esto, ¿no? Es decir, hablamos de medicina personalizada, Mario, que trabaja, es especialista en oncología, pues vemos que hay tratamientos, nuevas moléculas que revolucionarán, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, también me gustaría un poco indagar en esta parte, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría como que fuésemos así rápidos, saber cuál es la perspectiva que tienes tú, Alberto, del sistema sanitario, ¿no? Es decir, desde tu visión de analizar, ¿no? Es decir, como un diseñador eres tremendamente observador, supongo, ¿no? Y es aquel que se es decir, que piensa en los pequeños detalles, ¿no? Aquellas cosas que para el resto les pasan desapercibidas, ¿no? Que ve que al final es lo que aporta un valor diferencial a lo que ofrecemos, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, simplemente, muchas veces yo siempre comentaba que cuando hablamos muchas veces de necesidad de recursos, ¿no? O de necesidad de tecnología y muchas veces una sonrisa, ¿no? De un equipo cuando viene alguien, un compañero o un paciente o un usuario, ¿no? O un ciudadano, llamémoslo como consideremos, tiene más impacto que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva del valor? ¿Cómo ves tú el sistema sanitario? Sí, bueno, yo creo que el sanitario, como todos los sectores, están en una fase de transformación profunda. O sea, hemos pasado la famosa ola de la transformación digital, que ha sido una transformación que ha afectado a los medios, a las maneras de hacer, a las eficiencias, a los recursos, pues ha afectado a través de la tecnología a muchos de los aspectos de la organización, pero no necesariamente afecta a lo que es a la esencia de lo que es la propuesta de valor, ¿no? Lo que es el valor último que tiene un sector, que tiene, pues en este caso, el sector de la salud, el funcionamiento profundo de los hospitales y el tipo de trato de relación que establecen no solamente con los pacientes, sino con el mundo, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto donde hay un cambio profundo y más rápido del que yo esperaba de conciencia, de que los negocios, por un lado, que las instituciones, los servicios públicos no son solamente, digamos, estructuras que aportan de una manera transaccional pues determinado valor preciso, concreto a las personas de las cuales hacemos uso, sino que tienen que ser capaces de tener en cuenta la complejidad
tanto de las personas con las que tratan y como también del mundo en su conjunto. Es por eso por lo que estamos hablando ahora de cada vez más, y yo lo hago más desde la perspectiva privada, es por primera vez se hace o sucede de una manera abierta una conversación dentro de las corporaciones en las que se habla, por ejemplo, de sostenibilidad, se habla de responsabilidad social, se habla de temas como, por ejemplo, la desigualdad, que ha estado hasta ahora un tema restringido al campo de la política. Ese tipo de conversaciones están empapando el mundo corporativo. Y lo que nos dice es que hay un cambio profundo de conciencia y que la manera, como os decía hace un momento, la manera que tenemos de entender la relación que queremos establecer con nuestro contexto tiene que ser distinta. Y a partir de entender esa relación, o sea, cómo queremos, qué tipo de impacto queremos tener en nuestros pacientes, qué tipo de impacto queremos tener en nuestros compañeros, qué tipo de impacto queremos tener en nuestro contexto social sobre el que nos establecemos, sobre nuestro contexto medioambiental, entendiendo ese impacto, que es lo que hablaremos después, la idea de valor, reconstruir nuestra propuesta de valor para asegurarnos de que ese valor, que ese impacto sea positivo y que estemos orientados de una manera eficiente a aportar valor a nuestro entorno. Y eso es lo que creo que está sucediendo. Y también, no solamente lo creo, sino que lo estoy viendo porque en mis conversaciones que tengo con gente de la empresa es lo que aparece de una manera cada vez más obvia, ¿no? Incluso en sectores más impermeables, ¿no?, a la transformación, digamos, los financieros, por ejemplo, que son más cínicos y están ahí, ¿no? Ya no te digo en el de la salud, donde la relación con el impacto es mucho más próxima, ¿no? Y esto está frenando, creo yo, en este año de pandemia y yo creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Yo la metáfora que utilizo para entender dónde estamos, y yo creo que en el caso de la salud es el sector, el ejemplo más claro de esto. Estamos en un momento de incertidumbre, pero en el sentido del gato de Schrödinger, el principio de incertidumbre famoso de la física cuántica, ¿no? Donde hay un gato encerrado en una caja y hasta que se abre la caja no se sabe si el gato está vivo o muerto, ¿no? Pues ahora los sectores, todos, y en particular de la salud, somos el gato dentro de la caja. Han sucedido cosas, están sucediendo cosas, y el día que se acabe esta pandemia no vamos a saber cuál va a ser la forma de nuestra industria o de nuestro sector. Se están produciendo cambios soterrados, digamos, que emergerán de una manera u otra o definirán nuestra naturaleza, cuando esto de alguna manera se acabe, ¿no? O se empieza a ver la luz. No, me parece una metáfora, joder, es que es fantástica, porque creo que es como cuando hablamos de la innovación o cuando hablamos del cambio, cuando hablamos de la transformación, ¿no? Nosotros siempre decimos aquí de que lo que está cambiando es el cambio, ¿no? Es decir, de lo que está cambiando es el cambio, es decir, siempre hubo cambio, siempre hubo evolución, ¿no? Ahora lo único que está pasando es que parece ser que es como todo como mucho más acelerado, ¿no? Y sí que creo que quizás hay también como una forma de tirar, ¿no? De alguna manera veo observamos, ¿no?, que la sociedad empieza a estar en algunas patas, ¿no?, desde el punto de vista de la transformación o de la tecnología o demás, ¿no?, como por delante del propio sistema, ¿no? Es decir, es la propia sociedad que evoluciona por esto y nosotros de repente nos quedamos estáticos, ¿no? Vemos cómo la gente, pues, independientemente de la edad, de las competencias digitales, fue capaz de coordinarse, ¿no?, o de interactuar a través de videollamadas de WhatsApp sin tener aparentemente ningún tipo de competencias digitales en función de ni de años, ni de edades, ni de fricciones, ¿no? Y cómo cada vez se demandan más cosas y de repente nosotros parece que estamos estáticos, ¿no? Entonces, me parece muy buena esa historia que pasará después cuando se abra esa caja. Mario, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, yo lo veo y centrándome un poco más dentro del sector salud, que es el que nos aplica, en el de la farmacia hospitalaria, que es el entorno en el que nos vamos a mover esta tarde. Yo pensando en cuanto al valor, yo creo que siempre hemos intentado desde los servicios de farmacia centrarnos en el valor que pueda ser la efectividad, ¿no?, de las terapias que utilizamos, la seguridad. Siempre hemos primado que aporten seguridad a nuestros pacientes y evidentemente, es decir, buscamos eso, resultados y eficiencia porque nos pedían.
En ese contexto, yo creo que el valor que podemos aportar como farmacéuticos de hospitales, pues eso, yo siempre lo he visto y estoy viendo que somos un departamento que genera servicio a las personas. ¿Qué personas? Nuestros departamentos con los que colaboramos y los pacientes, ¿no? Para mí ese es el target de qué personas son. Y lo único que estoy viendo y lo que me ha hecho reflexionar, tanto esto que estamos intentando plantear como lo que he vivido en este año, es que realmente es algo que ya veníamos haciendo. Ha habido una evolución, lo que pasa es que está habiendo una evolución en el valor y yo creo que lo que no nos hemos dado cuenta, y ha sido una parte de la transformación, es que, y yo creo que los oyentes que estén con nosotros, que sean del sector, a lo mejor lo han percibido, tanto en otros webinars como en su día a día, es que lo que hemos hecho es transparentarnos. Nos hemos salido. Ese valor hemos salido con ese valor fuera, hemos dado ese servicio fuera y hemos empezado a recibir el agradecimiento, que eso es muchas veces, cuando tú estás generando valor o aportando valor, tiene que haber un feedback del usuario, de las personas, de los pacientes, de los departamentos de infecciosas, de la UCI, de los compañeros de salud laboral en el plan de vacunación, que nos están agradeciendo cómo hemos diseñado servicio, cómo hemos diseñado el plan junto con ellos del plan de vacunación, cómo hemos diseñado el que un farmacéutico esté en la UCI y le aportemos farmacotecnia en la UCI, cómo hemos diseñado para ser más rigurosos en que ya algo que hacíamos, como es la evaluación y la participación en protocolos, pero nos están agradeciendo el trabajo que hemos hecho. Eso antes nos costaba más que hubiese ese reconocimiento. Eso significaba que nuestro valor, nuestro producto, nuestra oferta no estaba transparentada, no la identificaban. Entonces, yo creo que una de las partes de la transformación en cuanto al producto, al valor en las farmacias hospitalarias es eso. Entonces, para ello, creo que personas como Alberto, que yo no quería decir el privilegio para mí que era hasta que tú le presentaras, Rodrigo, creo que tenemos que apoyarnos, palancas son como perfiles como el de Alberto, que nos ayuden a hacer esa parte de pedagogía, de formación y de investigación en el diseño del servicio para que esos productos que estamos diseñando los podamos aplicar bien y que sean rentables. Yo busco la evolución en el servicio de atención farmacéutica y de servicio salud y creo que es el momento para hacerlo a través del diseño de servicio. ¿Y cómo veis vosotros a la hora de entender ¿cómo crees tú, Alberto, ¿no? Así como de una forma dinámica, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que está planteando, abordando el sistema sanitario, ¿no? Más allá, vamos a ver dentro de la farmacia hospitalaria hasta ahora es un sistema es un servicio central, ¿no? Entonces, es decir, es un servicio que está central y que de alguna manera da soporte, ¿no? De forma muy horizontal a toda la organización, ¿no? Pero un poco lo que acaba de comentar Mario, es decir, la forma de objetivar el valor, ¿no? de la cercanía con el paciente, de gestionar protocolos, de buscar un sitio, que es el sitio que tiene la farmacia hospitalaria, no estaba como evidenciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que ver también con este formato que tenemos que empezar a interiorizar dentro de la estructura organizativa, ¿no? Porque muchas veces seguimos con un modelo de producción, ¿no? De actividad, ¿no? Como un modelo de producción industrial y no un modelo de generación de valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, como de forma rápida, el diseño de servicios, ¿no? ¿Cómo ves tú que puede ser una solución? ¿O cómo crees tú que puede ser una palanca, un catalizador? Sí, efectivamente, desde mi perspectiva, también ajena al sector, pero con cierta experiencia trabajando con el sector hospitalario a nivel de diseño estratégico, precisamente para encontrar ese posicionamiento y esas nuevas metáforas que nos permitan transformarnos. La metáfora de partida, o sea, el mito que define, digamos, los servicios, en este caso hospitalarios, es el que acabas de comentar, ¿no? Un hospital es una fábrica donde entra la materia prima, que es la persona enferma, que ya hablaremos también del hecho de que para poder entrar en contacto con este servicio, digamos, tu estatus como individuo tiene que, digamos, cambiar a estatus de enfermo, de ser persona enferma, para poder tratar con el hospital. Y a partir de una serie de procesos lineales van pasando, que son medibles, son, digamos,
piezas que van encajándose, pero un proceso de principio a fin, acabas saliendo por el otro lado con una salud mejor, ¿no? Que es el producto final, ¿no? Entonces, se trabaja y de alguna manera el hospital y los servicios están estructurados con una metáfora del mundo industrial, ¿no? Como una cadena fordista, ¿no? Donde van pasando cosas y se van solucionando los problemas, ¿no? Y yo creo que a partir de la transformación digital y lo que nos permite hacer las nuevas tecnologías, las ciencias que han creado, que nos permiten enfocarnos más en el valor que aportamos y menos en la herramienta en sí, porque liberan cierto tiempo y generan eficiencias, quizás tenemos la oportunidad de cambiar de metáfora, ¿no? Y pasar, por ejemplo, de una metáfora de fábrica a una metáfora de relación. ¿A qué tipo de relación podemos establecer con nuestros pacientes para asegurar su bienestar en todo el proceso? Y más allá, digamos, de los límites físicos de lo que es un hospital, ¿no? Entonces, cambiando esta perspectiva, cambiando esta metáfora, apoyándose en la tecnología, en los nuevos procesos, en las nuevas tecnologías, tanto a nivel operativo como a nivel, digamos, médico, ¿no? Realmente podemos cambiar algo que quizás no se podía hacer antes, ¿no? Pero cambiar este modelo de relación que tenemos con las personas y empezar a ser aquella institución que pueda acompañarnos a lo largo de nuestra vida, asegurando que a su vez nuestra relación con nuestra salud es lo mejor posible. Y esto, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, este cambio de perspectiva es lo que nos permite repensar el modelo hospitalario para llegar a unas nuevas maneras de hacer, de ser, de innovar y de ofrecer valor, es lo que importa. Sí que me gustaría comentar un poco y tener la visión de los dos, ¿no? Pero sobre todo de que Mario nos diga su experiencia. O sea, creo que el servicio de farmacia hospitalaria o la farmacia hospitalaria siempre es un servicio totalmente abierto, tremendamente organizado, ¿no? Muy metódico, ¿no? Tremendamente respetado, ¿no? Es decir, por esa forma de marcar el timing, ¿no? Pero también somos innovadores, ¿no? Transformadores, ¿no? Es decir, intentamos facilitar el cambio de las cosas, ¿no? Y creo que ahora, pues que parece que está como muy en boga, una de las cosas que me gustaría como comentar y ver también que tú pusieses la experiencia esta de aportar valor en la parte del proceso es como cuando tenemos el foco al final en lo que ofrecemos, ¿no? En ese diseño de servicios, en ese diseño de cambiar la metáfora de la producción a la relación, ¿no? ¿Cómo ves tú esa metáfora, por ejemplo, a raíz o a colación de el home delivery, ¿no? O la situación de acercamiento con los pacientes en un contexto en el que esto se llevaba haciendo o ya lleva planteado desde hace mucho tiempo pues en distintos servicios de farmacia hospitalaria, pues de una forma más avanzada, menos avanzada, ¿no? Pero es algo que ya está en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo esta situación de pandemia en la que el usuario final al final está lejos, hace que tengamos que replantear la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Un poco que nos cuentes tu visión y experiencia. Rodrigo, si me permites, no voy a dejar de contar voy a intentar transformar la metáfora que ha hecho Alberto, trayendo la parte de transformar esa fábrica en relación. Es que, según lo estaba contando, me estaba acordando de uno de nuestros proyectos durante la pandemia, que es similar al del home delivery, pero que creo que lo va a traducir mucho mejor la metáfora en algo que va a tocar los compañeros farmacéuticos. Durante una de las cosas que hemos tenido suerte en la pandemia es que los farmacéuticos de hospital hemos participado más en los ensayos clínicos, incluso promovidos por los propios centros. De hecho, un hospital como Fuenlabrada, que es donde yo trabajo, hemos sido promotores de un ensayo fase 2. En fase 2, un investigador principal del hospital, promotor del hospital, y donde estábamos acostumbrados a hacer lo clásico, que era participar en el diseño del protocolo y demás, en la revisión, e incluso en la disposición de los kits de tratamiento de los pacientes. Pues creo que aquí es donde hemos sido transformadores y hemos ido un poco más allá y hemos dicho, vamos a ver, si esa medicación que hay que entregar al paciente y donde creíamos que el kit ideal era entregarlo para una semana porque el paciente a lo mejor se podía ir al cuarto, al quinto, al sexto día y era mejor darle el kit entero, ¿por qué no es el farmacéutico el que sube
a esa entrevista, visita con el paciente, en vez de hacer la entrega clásica a la enfermera o al médico para que la enfermera o el médico le cuente al paciente el tratamiento. Pues pasamos a esa parte relacional del farmacéutico con el paciente en el contexto de un paciente ingresado y donde nos teníamos que meter en una zona sucia, que llamamos de forma coloquial en el hospital, zona COVID, zona sucia, donde nos teníamos que vestir con los EPIs, como cualquier enfermera o cualquier médico, y donde nos teníamos que presentar, donde aparentemente todos somos iguales, porque estamos con los mismos EPIs y no nos reconocen, y donde nos teníamos que presentar, por fin nos teníamos que presentar, porque no había más remedio que presentarse, porque si no, no sabía quiénes éramos, y donde le contamos al paciente que le veníamos a contar el tratamiento que habían decidido participar en ese ensayo clínico y que le íbamos a explicar la rama que le había tocado, que cómo se lo tenía que tomar, que qué efectos podría tener y que le íbamos a llamar durante los días siguientes para que, a ver qué tal va todo y al alta que nos diera el feedback para hacer dos cosas. Lo clásico del ensayo clínico, que es tener una buena traza de todo, pero además la parte relacional, ¿vale? Creo que con esto he intentado traducir, o sea, al principio mi equipo, como dijo, Mario, nos vamos a meter en zona sucia, riesgo, cómo lo va a ver enfermería, cómo lo va a ver el médico, tal. Pues sencillamente, tanto la enfermería como el médico como el paciente, y os estoy hablando ya de más de 100 pacientes, en ese ensayo ya hemos reclutado a más de 100 pacientes, la acogida ha sido buena, simplemente nos hemos complementado, la enfermera sigue haciendo su trabajo, el médico sigue haciendo su trabajo y nosotros hemos hecho el nuestro, que es el de el expertise en la terapia. Entonces, yo creo que es uno de los ejemplos más gráficos de transformar el producto, la fábrica, que hemos seguido fabricando, en la relación, ¿vale? Y lo he traído porque es que estamos hablando últimamente mucho del home delivery, del paciente externo, tal, y yo quiero romper una lanza por el farmacéutico de hospital que se relaciona con el paciente que está durante 4, 5, 7, 2 meses en el hospital y muchas veces ni les hemos visto la cara, ni nos hemos saludado, ni saben que existimos, ni nos hemos despedido y que quizás luego interaccionemos con él en el futuro. Entonces, creo que ahí me apetecía contar esta parte antes que entrar en cosas como, por ejemplo... No, me parece que es... O sea, quiero decir que están saliendo como cosas tremendamente gratificantes, ¿no? De alguna manera, porque creo que también vamos como algo a lo manido, ¿no? Y yo un poco entraba dentro de esta parte quizás más convencional, ¿no? Cuando hablábamos del home delivery, es decir, de la forma de aproximarnos al paciente, ¿no? De muchas veces de pensar por el paciente, ¿no? De pensar que el paciente lo que quiere es que se lo llevemos, ¿no? O que no le hagamos o que lo que sea, ¿no? Y eso sí que me gustaría también un poco tener tu visión. Sí, evidentemente, eso es un hecho. En la pandemia todos estábamos diseñando cosas prepandemia de cómo podríamos acercarnos al paciente, el paciente seguro que quiere que se lo llevemos, estamos ahí, será lo mejor en el centro de salud, será lo mejor el paciente que vengamos. Entonces, la pandemia nos obligó a, por resoluciones en las comunidades autónomas, incluso a nivel nacional con el estado de alarma, a que los pacientes no se podían mover de su casa por el confinamiento y teníamos que mantener el tratamiento crónico y tuvimos que todos los hospitales de España y en concreto en mi comunidad desarrollar estrategias. Nosotros nos creíamos que todos iban a querer que les mandáramos la medicación a casa y de repente nos encontramos con que hay un porcentaje y en el momento que hay un 1% o un 17% ya hay que diseñar otro tipo de servicio, que es el que no sea ir a su casa, porque el paciente tenga un motivo de confidencialidad, su familiar no sepa que está enfermo, por el motivo que sea, les dé cosa que aparezcamos en su vecindario, motivos diferentes. Entonces, tuvimos que ir diseñando otras cosas. Entonces, yo lo que opino, y es que yo creo que ahí es donde Alberto, yo creo que nos puede ilustrar más, es que no podemos diseñar un servicio sin contar con las necesidades del usuario, investigando, haciendo trabajo de escucha y de trabajo de campo con el usuario, porque si no, lo que vayamos a diseñar va a estar diseñado como que fuera para nosotros, cuando realmente lo que tenemos que es dar el servicio. Entonces, yo creo que Alberto, casi que mi pregunta sería pedagógicamente o formativamente, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué errores cometemos? Los errores capitales que no debemos de cometer cuando querramos diseñar un servicio de este formato, ¿no? En el contexto de que estábamos así hablando de dar servicio a los pacientes, por ejemplo, externos con estas home delivery.
Sí, si queréis, el diseño de servicios parte... Primero, en este cambio de metáfora del que estamos hablando, ¿no? Pasar de un modo industrial que se centra, digamos, en el producto y en los procesos, que es algo que se ve de una manera más interna. O sea, cómo puedo generar el mayor número de resultados cuantitativos con el menor esfuerzo posible y el menor tiempo posible, ¿no? Que sería una manera, digamos, de construir una factoría donde la variable principal es el proceso y es el producto en sí, ¿no? Cuando hablamos de acompañamiento, cuando hablamos de otra visión que es más compleja, porque es más sistémica, necesitas una visión, digo, un entendimiento más profundo y más holístico de lo que haces, el único punto de partida posible es la persona a la que quieres acompañar. O sea, tú no acompañas por ti, sino acompañas por alguien, ¿no? De hecho, yo cuando siempre empiezo los procesos, digamos, estratégicos con una pregunta que intento resolver de la mano de la gente que está trabajando en los procesos, que es cómo quieres impactar a las personas, cómo cambian o transforman las personas cuando haces bien tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Es definir el proyecto, definirte a ti mismo, no en cuanto a lo que tú haces, no en cuanto a los productos que tú tienes, no en cuanto a la organización o los recursos que posees, ni a tus métricas y tus eficiencias internas, sino en base al impacto que tienes en los demás. Y, de hecho, antes comentaste algo muy bonito, que salió también en un ejercicio que hice yo en temas de salud, y es que cuando hablas en el mundo de la salud, la métrica fundamental en estos modelos de acompañamiento es el agradecimiento. Si hubiera un algoritmo que te permitiera medir el nivel de agradecimiento, serías capaz de ver tu capacidad de impacto en las personas, ¿no? Serías capaz de entender de una manera clara cuál es el valor último que entregas en tu trabajo, ¿no? Entonces, pensando, de nuevo, imagínate, pues, empezando desde una perspectiva de la farmacia hospitalaria, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo cambian las personas con las que interactuamos? No solamente los pacientes, ¿no? Las personas que tienen un problema determinado con la que trabajamos, sino también nuestros propios compañeros o la organización hospitalaria en su conjunto o más allá. Cuando yo impacto a las personas con las que trabajo, ¿cómo esto impacta mi contexto social, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que estamos aprendiendo también. Yo creo que es uno de los pilares de la transformación del sector en sí mismo, es cómo entendemos ahora de una manera muy clara, y ya no hace falta explicarlo 2 veces, el valor estructural que tiene la salud para el bienestar de un país en su conjunto. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Saber que cuando tú haces bien tu trabajo estás generando una ola de impacto que empieza en el paciente y acaba en la sociedad en su conjunto. Entonces, esta idea, primero, definirse en cuanto al impacto es fundamental. Y para definirse en cuanto al impacto necesitas, por otro lado, entender el valor que aportas y entenderlo en base a las necesidades últimas de las personas con las que interactúas. Y para ello, el principio de todo proceso de diseño es la escucha, la observación, la investigación profunda. Nunca se empieza desde la tecnología, nunca se empieza desde los recursos, nunca se empieza desde el proceso. Se empieza siempre desde la perspectiva de aquellas personas a las que quieres impactar. Entendiendo cuál es tu intención, cómo puedo impactar de la manera más eficiente posible y positiva a estas personas con los recursos que tengo, con qué es lo que necesito para poder hacerlo. Entonces, gran parte del esfuerzo del diseñador de servicios, que al final el diseñador de servicios como figura es lo de menos, lo importante es el proceso, ¿no? Que es aplicable y lo podemos absorber todos, ¿no? Un proceso de diseño siempre empieza con la observación profunda, la investigación, la escucha. Hay muchas técnicas, muchas maneras de hacerlo, pero es un proceso de empatía profunda. Es la capacidad de ponernos en los pies de los demás. Y desde ahí identificar necesidades, puntos de dolor, barreras, oportunidades, etcétera, etcétera, que después vamos utilizando nuestra creatividad, diseñando, prototipando. Y otra de las características fundamentales es que cuando prototipas algo, siempre lo testas con esas personas a las que has escuchado, para ver si funciona o no. Estamos hablando de procesos de co-creación. El diseño no es una tarea individual de un genio encerrado en su estudio, sino es un proceso de escucha iterativa constante. Escuchas, prototipas, testas, mejoras, hasta encontrar un producto que realmente tiene sentido dentro del que se puede lanzar.
Y dentro, Alberto, dentro de la visión y la visión de Mario, ¿cómo crees que podemos, porque muchas veces creo que es importante lo que me comentaba a mí, me pareció los dos ejemplos que puso y el ejemplo un poco que enfocó, ¿no? Para poder hacer verbalizar o visualizar, Mario, la metáfora de la relación, ¿no? El tema este del ensayo, ¿no? De cambiar el rol, ¿no? Simplemente es esto, ¿no? Es decir, profesionales que trabajamos solo el hecho de tener que estar todos de forma equilibrada, ¿no? Es decir, con los EPIs y nadie saber si uno es facultativo, el otro es enfermero o el otro es, ¿no? Es decir, que tenemos que presentarnos, que tenemos que humanizarnos. De alguna manera ya cambia un poco la cosa, ¿no? De forma relevante, ¿no? Y creo que también es importante esto, ¿no? Es decir, la parte de diseñar esa visión, como comentaba, ¿no? Es decir, de un ensayo clínico, del impacto que tienen los nuevos fármacos, de nuestra relación con el ámbito privado, pero dentro de este punto de vista, ¿cómo veis ambos la capacidad por una parte es la metodología, ¿no? La estructura, es decir, el método que nos lleva de diseñar servicios, de identificar, de escuchar, ¿no? De tener empatía, aquello que parece como obvio, ¿no? O que quizás sea la competencia más importante de la actualidad y del medio plazo, ¿no? La empatía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto pase de ser, no sé, pues una experiencia, ¿no? O un piloto, porque a Mario, como responsable o jefe de servicio, la traiga, ¿no? Pues el diseñar servicios o tenga inquietud o tenga una atracción personal que genere una atracción dentro de los 50 profesionales que trabajan con él y que esa atracción se eleve al resto de gente a poder cambiar, a hacer un cambio, una transformación cultural. ¿Dónde está el matiz? Mario. A ver, pues yo creo que el matiz está en que realmente tu equipo se empape de qué es esto, de qué estamos hablando. O sea, no podemos, y no pasa porque el jefe se inspire a través de esta conversación con Alberto a solas en una formación privada, privilegiada como jefe, ¿no? Que suele ser el canal habitual. El jefe se inspira, se forma y luego intenta transmitir ese conocimiento, ese aprendizaje. Yo creo que aquí, y para eso, uno de los valores que tiene nuestro colectivo es precisamente la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es muy disruptiva, es muy evolutiva, es muy inspiradora y que intenta trabajar todas esas cosas. El hecho es que estamos trabajando en un proyecto como este, que es el de Cumbres, ¿no? En el que estamos hablando, por ejemplo, de aportar valor. Entonces, yo creo que todo pasa por esta parte pedagógica / formativa en conocer realmente qué es el diseño de servicios, porque si no, es muy complejo. Y os pongo un ejemplo, porque si no mecanizamos eso, difícilmente va a salir luego de natural. Nosotros hemos participado en un diseño de servicio de la experiencia del paciente en el hospital de día oncológico. Entonces tenemos el privilegio de tener un edificio oncológico donde hay una farmacia oncológica, estamos integrados con el equipo de enfermería oncológica y de oncólogos y hematólogos y habíamos hecho en el 2019 con una consultora pues un proyecto de ese perfil, ¿no? Y resulta que en esta de diciembre para acá habíamos decidido el equipo de oncólogos, enfermería y farmacia trabajar bien la parte de información estática que yo llamo, que es la documentación que le entregamos al paciente, de qué esquema de quimioterapia va a recibir, cómo hacemos la consulta inicial de ese paciente con enfermería, con el oncólogo y con la farmacia, que hiciéramos un roleplay entre las tres partes, que nos lo contáramos para que nos complementemos, nos repitamos, etc., ¿no? Y yo he estado 20 días de baja en casa. Y yo he visto una serie de cruces de correos donde la documentación y el proyecto ha ido evolucionando, un material buenísimo, felicitando a la gente. Y hoy es el segundo día en el que estoy ya en el hospital y les he preguntado a mi equipo, ¿y esto lo habéis testeado? ¿Habéis trabajado con algún paciente? Ostras, pues no. Entonces, estamos hablando de que es un equipo que ha participado en los roleplay con los pacientes en ese proyecto de experiencia del paciente en oncología, en el hospital oncológico. Enfermería que ha participado, oncología, y nos hemos olvidado en este proceso, que es fantástico, que la idea es brutal y el trabajo va a ser un gran trabajo, pero hemos vuelto a caer en la tentación de no compartir esa documentación con un paciente
que haya sido usuario de ese esquema de quimioterapia y que nos diga si la documentación es legible, adaptable a la mayoría de los pacientes, si es relevante, si le genera falsas expectativas en cuanto a lo típico que intentamos protegerles de... supuestamente casi no le va a producir efectos secundarios y luego la realidad es otra. Nos adaptar a lo mejor a que ese mismo protocolo de quimio es diferente en una adyuvancia que en un paciente metastásico. Una serie de parámetros que solo te lo va a poder dar el paciente. Entonces, en resumen, si no hacemos formación, pedagogía y naturalizamos este proceso, difícilmente vayamos a evolucionar. Pero ¿no crees también un poco que muchas veces cuando nos centramos mucho, ¿no? El sistema es todo como lo del despotismo ilustrado, ¿no? Es lo que hacemos en salud, ¿no? Es decir, todo para el paciente pero sin el paciente. Es un poco la máxima, ¿no? Es decir, el paciente está en el medio de los documentos, en todas estas cosas, tenemos que pasar a empezar a co-crear los servicios, ¿no? Pero ¿no crees que en esta parte también de diseño de servicios, ¿no? O de diseño de aportar valor, que al final significan aportar valor, somos muy buenos en hacer lo que sabemos, ¿no? En lo hard, pero al final alrededor del usuario, de sus circunstancias, de la persona, hay un montón de cosas es decir, que no atendemos, ¿no? Porque igual no hay esa escucha activa que nos decía Alberto, ¿no? Porque igual no hay esa empatía y al final tenemos un tiempo, tiene que ir todo fluido, ¿no? Tenemos no sé cuántos pacientes, hay que atender, son tantos minutos por paciente, hay que dar información, ¿no? Y al final nos pasa desapercibida, pues, la inquietud que tiene el paciente, pues, con lo que dices tú, ¿no? Pues con un efecto adverso o con incluso la parte del tratamiento es un tratamiento súper personalizado con un alto coste, ¿no? Y cosas que envuelven, ¿no? Alrededor, como comentábamos en estos días atrás, pues con la situación o la inquietud personal de una persona de dónde puedo pedir una incapacidad o quién me tiene que gestionar todo esto, pues hace que lo que hacemos carezca en sí un poco de valor, ¿no? Claro, yo creo que para eso lo que tenemos que hacer, lo primero, rodearnos de otros perfiles profesionales, eso es el punto número uno. Sin perfiles como el de Alberto, difícilmente vamos a tener esa métrica de agradecimiento de la persona a la que vamos a dirigir esta acción en el diseño de servicios. Por otro lado, yo creo que también es muy importante que empecemos a gestionar el tiempo y los espacios de otra forma. Es una frase no mía, que es de Olga Delgado, que se la he escuchado en alguna reunión de este último año como presidenta de nuestra sociedad, donde me gustó mucho eso. Tenemos que aprender como farmacéuticos de hospital en nuestra relación con las personas, en este caso hablaba de pacientes, y otros compañeros de otros departamentos, a que tenemos que aprender a gestionar el tiempo y los espacios. Entonces, eso significa que a lo mejor tenemos que pasar tenemos que aportar el mínimo de ese tiempo mínimo que tenemos que pasar con el paciente en esa consulta de pin, 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 que es lo que comentaba Rodrigo, pero luego tenemos que empezar a buscar otro espacio y otro tiempo para ya personalizar la experiencia, para personalizar el valor que requiere ese paciente. Y eso ahí nos vamos a tener que apoyar con otras palancas, con las tecnológicas, ¿no? Como pueda ser esta, con otras experiencias grupales o personales. Se pueden empezar a hacer cosas. Ya hemos hecho cosas de consultas, no consultas o talleres con pacientes grupales donde hablamos de lo mismo, no tenemos que estar repitiendo lo mismo 7 veces, sino que en una única sesión con 7 pacientes hablamos del concepto de su enfermedad, de la terapia que les ocupe. ¿Me explico? Entonces, yo creo que tenemos que intentar gestionar el tiempo y los espacios, y cuando digo los espacios es que no tengo consultas suficientes. A lo mejor es que te tienes que mover. Yo he tenido ya frases de gente de mi equipo de farmacéuticos que les ha dicho ya el médico, ya solo me falta que te vengas a mi despacho y no tengamos que estar utilizando tanto el teléfono. Eso es el mejor mensaje, la mejor métrica que nos puede, que a mí como jefe, ese correo que me rebotan y me dicen, mira Mario lo que me están diciendo. Ya solo falta que me venga a mi despacho. Entonces tiene que salir de la farmacia, hay que transformar el espacio y nos tenemos que ir a otro sitio. ¿Por qué? Porque al final el teléfono es una barrera. Y si estamos trabajando en equipo, eso es estar integrados, ¿no? Un poco así
mensajes. No, me parece que son todos los mensajes que estamos tratando, ¿no? Que es decir, que ya estamos casi en la parte final y pasa todo como tremendamente rápido, ¿no? Creo que hay mensajes muy, muy significativos, ¿no? De lo que hablamos y sobre todo del impacto de lo que es aportar o no aportar valor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que más allá del matiz metodológico, ¿no? Que Alberto nos dijese, como al final hay una cosa que horizontaliza, ¿no? Y democratiza el sistema, y es que más tarde o más temprano todos somos usuarios de este tinglado, ¿no? Es decir, o bien a nivel personal o acompañando a un familiar o lo que fuera, ¿no? Entonces, me gustaría, dentro de este punto de vista, me gustaría que antes de acabar, ¿no? Que Alberto, que nos comentas un poco cómo ves tú o cuál es tu visión intramuros, ¿no? Estamos un poco como centrando es decir, cómo debemos diseñar experiencias, ¿no? O diseñar el diseño de servicios para aportar valor, para darle ahí golpe fuerte, ¿no? Es decir, y objetivar, escuchar y demás. ¿Y cómo ves tú o cómo observas la relación de trabajo, tal y como comentaba ahora Mario, entre profesionales, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos diseñar servicios para poder trabajar farmacéuticos con oncólogos de una forma transversal, ¿no? No de una forma vertical ni de una forma por silos, ¿no? Un farmacéutico con un reumatólogo, con un cardiólogo, con un internista, con quien sea, con una enfermera, con la supervisora, con los celadores, con los de TIC, ¿no? Con quien sea, ¿no? Es decir, ¿dónde ves tú, desde tu perspectiva, que están las limitaciones? Sí, yo creo que tenemos una limitación autoimpuesta que es conceptual, lo hablábamos antes, ¿no? Porque tenemos un modelo, digamos, industrial de entender el sector, que es el proceso hospitalario, que nos obliga a ponernos en silos y cada uno se dedica a lo suyo y entendemos la relación con el paciente como un elemento externo al propio hospital, digamos, al propio sector, que vamos tratando como si fuera eso, exclusivamente un cuerpo al que le asignamos unas métricas y con nuestras tecnologías médicas vamos... Entonces, eso impide un montón de cosas, ¿no? Porque, de nuevo, la metáfora es la que no es adecuada. Si todos compartiéramos un mismo propósito, una misma intención, que es la de, digamos, la de atender al paciente, al bienestar del paciente en toda su complejidad, quizás encontráramos espacios de diálogo donde todos al final responden a una pregunta, que es cómo podemos, desde nuestras perspectivas distintas, desde nuestras especialidades, desde nuestras tecnologías, desde nuestras capacidades, aportar lo más posible algo que es común, que es asegurar el bienestar de estas personas, ¿no? El bienestar en todas, de nuevo, hablando de bienestar de una manera lo más compleja posible, abrazando precisamente la complejidad que tiene el hecho de ser personas, de ser humanos, ¿no? Que eso viene a otro de los comentarios que están apuntando y es que hablamos de humanizar, para que veáis el error pasado, ¿no? Hablamos ahora de tener que humanizar y estamos hablando de humanizar un sector que trata a humanos de la manera más íntima y directa posible. O sea, ¿qué hemos hecho mal antes para tener que recordar lo básico? ¿Cuándo el sector de la salud dejó de ser humano? ¿No? Entonces, quizás esto es la primera barrera que tenemos que romper. El hecho de que no hay que hablar ya de humanización, tiene que ser humano por defecto, ¿no? Entonces, de nuevo, cambiando la metáfora, volviendo a hablar de acompañamiento, entendiendo qué significa acompañar, entendiendo cuál es el impacto que tenemos como conjunto en esas personas y en su bienestar. Y aquí me venía a la cabeza cuando estaba escuchando, uno de los digamos, movimientos más liberadores que hice en mi carrera fue dejar de hablar de usuario. Porque el usuario tiene, en el caso del diseño, ¿no? Que el diseño centrado en el usuario es una palabra que tiene un legado y un peso muy grande de la tecnología. Estás hablando de personas en relación a las máquinas, ¿no? Entonces, un día decidí dejar de hablar de usuario y empezar a hablar de personas. Lo cual hace mi vida mucho más complicada, porque las personas son más complicadas que los usuarios y son más complicadas que los consumidores, por ejemplo. Y aquí tenemos que empezar a hacer lo mismo, dejar de hablar de pacientes y empezar a hablar de personas. De la persona que es antes de estar enferma y de la persona que va a ser después de estar enferma. Y de todas las relaciones que esa persona tiene con el mundo. De hecho, si lo vemos desde esa perspectiva, el hecho de que para estar en contacto con nosotros, la condición de la persona, digamos, pierde su dignidad
y porque se convierte en enfermo, se convierte en paciente, ya de alguna manera lo pone en una situación de desventaja. Entonces, tenemos que, de nuevo, si queremos acompañar, tenemos que acompañar a las personas, no a los pacientes ni a los enfermos. La enfermedad es una circunstancia momentánea o coyuntural de esa persona, ¿no? O lo que tenemos que entender es su complejidad. Y ahora, y lo que quería, porque estuve haciendo un poquito de deberes, encontré sobre esta idea de crear valor. Crear valor es responder a necesidades profundas de personas. Y si queremos crear valor para las personas, tenemos que entender cuáles son las necesidades profundas de las personas. Y esas necesidades van más allá del tratamiento. Esa es una parte de ello, ¿no? Es la parte, digamos, más transaccional. En el caso de la salud, quizá la más importante, queremos curarnos, queremos eliminar las causas de nuestro malestar. Eso es fundamental, ¿no? Igual que queremos eliminar nuestro sufrimiento, nuestro hambre o las necesidades más primarias. Pero las personas también tenemos, al mismo nivel, necesidad, y esto nos da para hacer una pequeña herramienta de checklist para ver qué tipo de tratamiento o de trato estamos teniendo con nuestro entorno, ¿no? Por un lado, esta parte de la cura, ¿no? Resolver los problemas de salud en sí, de la parte más física, pero también queremos protección, queremos sentirnos seguros, queremos comprender las situaciones. Es una necesidad, y ahora acabas de comentar uno de los casos, las personas necesitan estar informadas de lo que sucede. Y eso es una parte fundamental que tenemos que cubrir. También las personas necesitamos participar de nuestra propia vida. Y en algo tan importante como la salud, tenemos que buscar maneras de que la persona se sienta partícipe, activo de los procesos. También necesitamos afecto. Sin afecto no hay nada. Y esta idea de ir a saludar y presentarse a un vestido con ropaje de protección es algo que es fundamental. Estamos sirviendo una necesidad primaria. Tenemos que también resolver la idea de identidad, que yo lo relaciono mucho con la idea de dignidad. La gente tiene que sentirse digna cuando está en un centro hospitalario, cuando está siendo... Porque ya la enfermedad le quita gran parte de su capacidad, ¿no?, de ser, porque le limita, pues tenemos que reforzar esta idea de reforzar la identidad y el sentido de dignidad de las personas. La gente también necesita ser libre, es otra necesidad básica, ¿no? La idea de libertad, de estar empoderado, de tener autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y reforzar esto también es fundamental. Y finalmente hay otra necesidad, que os digo la fuente, que es la necesidad de disfrute. Que el hecho que la gente quiere estar a gusto y quiere estar tranquilo y quiere disfrutar de su texto. Esto viene de un tipo que se llama Max Neff, que habla de lo que son las necesidades básicas, ¿no? Y sería interesante pensar desde el punto de vista a la hora de diseñar un servicio, cómo nuestros servicios no solamente cubren la papeleta en una de las partes, a lo mejor muy bien, tomas este medicamento y te ayuda un montón, pero cómo también estamos cubriendo todo el espectro de necesidades para generar servicio holístico y de calidad que creo que cada vez más estamos demandando, ¿no? Y que, de nuevo, si lo vemos desde esa perspectiva, ahí lo que estamos también desde un punto de vista interno, generando un espacio de diálogo donde todos contribuimos a la resolución de una manera conjunta de esta serie de necesidades. Jole, yo creo que es fantástico. Ya estamos que el minuto 59, o sea, pasó todo como volando. Creo que hoy tratamos un tema que es tremendamente clave, ¿no? Es decir, de todas las cumbres que estamos subiendo, llevamos 2 primeras cumbres hablando de temas tremendamente relevantes y las que vendrán por delante, pero creo que enfocados en solo aportar valor y entendiendo que el valor es esta aproximación, ¿no?, de intentar hacer esta reflexión, ¿no?, de hacer este análisis, ¿no?,
que un poco nos conducirá o que nos llevará a corto plazo, si seguimos en este camino, a diseñar servicios que den, ¿no?, cabida a todas estas necesidades que nos comentaba Alberto, ¿no? O no que sean muy buenos desde un punto de vista técnico, pero que desatiendan otra parte, ¿no? O que creo que es una parte de reflexión y cultural que tenemos por delante, ¿no? Y creo que la farmacia hospitalaria, con el rol de, como comentaba Mario, ¿no?, dentro de la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿no?, es decir, de analizar, ¿no?, y de un poco de centralizar toda la visión del valor de la profesión, ¿no?, y de todo lo que envuelve a la farmacia hospitalaria, es vital atender, ¿no?, y poner un poco el radar y el foco en esta necesidad prioritaria, ¿no?, de diseñar servicios pensando bueno, pues como decía Alberto, pues ya no hablaría no de usuarios, ¿no? Empezar a hablar de una forma muchísimo más global. Daros las gracias a los dos. Me gustaría un poco, antes de acabar, ya que ya estamos ya en tiempo, que un titular de cada uno de vosotros, ¿no? Es decir, cuando hablamos de aportar valor, entendíamos, lo hablábamos desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de nuestra aproximación, desde el punto de vista de la tecnología, como comentabais ambos, que tiene que ser lo último, ¿no? Es decir, poniendo y compartiendo, como hizo Mario, ¿no?, pues temas puntuales que nos afectan, ¿no?, y que nos representan cómo somos como farmacéuticos hospitalarios, ¿no?, cómo nos comunicamos y nos relacionamos, y cuál es el reto, ¿no?, el reto de esta cumbre que yo creo que quizás otras de las cumbres se hayan ascendido, bueno, hay alguna gente que las haya subido. Yo creo que esta cumbre está totalmente por subir, ¿no? Entonces, un poco me gustaría un titular así que definiese esta cumbre para vosotros, ¿no?, de aportar valor desde la perspectiva de Alberto Externa y desde la perspectiva tuya, Mario, como un creador y un generador de que la experiencia y el valor está aquí, ¿no? Mario. Bueno, yo con la experiencia que tengo y con la inspiración y el conocimiento que nos ha transmitido Alberto, mi titular es que creo que una palanca como es el diseño de servicios centrado en las personas puede ser un buen modelo de aportar valor, porque a mí como jefe me puede servir para todas esas necesidades que ha transmitido Alberto. Estaba pensando incluso que son necesarias para mi equipo, para los técnicos, y yo quiero desarrollar un proceso y mejorar un proceso. Todas esas necesidades tan profundas le va a venir bien. Como para las áreas que tenemos en la farmacia hospitalaria, con ese diseño de servicios con todas las personas, aportarle valor a los pacientes. Quedo con un poco que yo creo que sí, que el diseño de servicios centrado en personas es una de las palancas que nos dará valor. Muchas gracias, sí. Mario. ¿Alberto? Sí, por mi parte quería indicar otra de las ventajas que tiene esta metodología, esta manera de aproximarse a la resolución de problemas, y es que te permite crear un espacio de diálogo interno para hacer que todo el mundo participe en la creación de soluciones. Esto es no solamente hacia afuera, hacia los pacientes, sino también todas las diferentes partes de la organización. Entonces, si lo que queremos hacer es crear una nueva cultura, hacer un cambio cultural, el involucrar a todos los departamentos, jerarquías, especialidades en los procesos y convencerles de la necesidad de transformación, lo mejor que se puede hacer es crear estos espacios de diálogo donde de manera participativa construyen de manera colectiva las soluciones. Y al final, cuando esto se convierte en práctica y hábito, el cambio cultural viene de la mano. Fantástico. Yo creo que hoy se abre como una espita, ¿no? ¿no? Es decir, un camino, ¿no? De hecho, tenemos siempre como dos timings, que son el campo base y el ascenso, y hoy nos quedamos en el campo base porque no había otra alternativa que quedarnos aquí, que es donde estamos, ¿no? Daros las gracias porque es como la primera de las sesiones de cada primera cumbre es de inspiración, ha sido tremendamente inspiradora, ¿no? Creo que todos debemos de
deberían de escucharos a ambos, ¿no? Para poder inspirarnos, ¿no? Y entender que muchas veces la solución y el problema también está en nuestras manos, ¿no? Que muchas veces somos muy dados a pues que la culpa es de que llueve mucho o hace mucho sol o de que lo que sea, ¿no? Me permites hacer, ahora que acabas de decir, solamente un último comentario. Cuando antes mencioné al gato de Schrödinger, ¿no? Que estamos metidos en la caja, pero a diferencia del gato, nosotros tenemos agencia, nosotros podemos decidir cómo queremos salir. Entonces, la elección está en nosotros. Podemos dejarnos llevar por la nostalgia o querer cambiar, querer transformarnos, querer evolucionar. O también nos podemos dejar llevar por el miedo, como muchos nos están llevando, o por la esperanza. Entonces, yo creo que es ahora el momento de elegir, como digo yo, evolución y esperanza como actitud para que cuando esto se acabe estemos mucho mejor de lo que estamos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido una auténtica maravilla. Bueno, pues nada, os emplazamos a todos a la próxima cumbre, el 16 de febrero, el próximo martes. A la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la oportunidad de conversar con Ana Clopés y con María Eugenia Martínez desde un punto de vista mucho más de demostración e ilusión, ¿no? De ver cómo, pues, en distintos contextos, ¿no? De la aportación de valor desde el punto de vista del fármaco, desde el punto de vista de la aproximación y orientación del propio servicio de la farmacia hospitalaria, estamos traccionando en esta visión de valor. O sea que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.